Bienvenidos a Guarida Espeluznante. Dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias de terror. Apaga las luces y prepárate para el miedo. La lluvia había cesado hacía pocas horas, pero el pueblo seguía envuelto en una neblina espesa que parecía absorber la luz del amanecer. Nicolás condujo lentamente por la carretera secundaria, rodeada de campos mojados y árboles retorcidos por el viento de la noche anterior. Había recibido una carta anónima, apenas legible, que decía: «Ven y descubre lo que nadie quiere recordar». Al llegar a la entrada del pueblo, notó que las calles estaban desiertas. Las casas de madera y piedra parecían abandonadas, aunque algunas chimeneas aún echaban humo débil. Un silencio extraño dominaba todo, roto únicamente por el goteo constante de agua desde los techos y la tierra húmeda bajo sus ruedas. Nicolás estacionó frente a un antiguo edificio que parecía ser la alcaldía. La puerta estaba entreabierta, crujiente, como si nadie la hubiera tocado en años. Dentro, las paredes estaban cubiertas de polvo y manchas de humedad. Encontró un tablón con recortes de periódico amarillentos, todos relacionados con desapariciones sin resolver y accidentes misteriosos que habían ocurrido en el pueblo durante décadas. Entre los recortes, uno llamó su atención: «Familia desaparecida en el bosque cercano, 1976». Nicolás sintió un escalofrío. La carta había mencionado el bosque. Decidió ir hacia allí. El sendero que conducía al bosque estaba cubierto de hojas mojadas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y el silencio más opresivo. Los árboles eran altos y cercanos, sus ramas entrelazadas formando sombras que parecían moverse. Nicolás sentía que cada paso que daba era observado, aunque no veía a nadie. Encontró un claro pequeño, en el que la tierra parecía removida recientemente. No había señales de vida, pero sí restos de lo que parecía un antiguo campamento, una tienda de lona rota, fogata apagada hace mucho tiempo y marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Mientras inspeccionaba, algo llamó su atención: una piedra tallada con símbolos antiguos y marcas de raspaduras. Nicolás la tocó y notó un frío intenso que le recorrió la mano. De repente, escuchó un ruido detrás de él, un crujido leve, como si alguien estuviera pisando hojas secas. Se giró rápidamente. No había nadie. El corazón le latía con fuerza. Guardó la piedra en su mochila y decidió volver al pueblo antes de que cayera la noche. Sin embargo, a medida que se alejaba del claro, el camino parecía más largo, más oscuro, como si el bosque se hubiera cerrado tras él. Cuando por fin llegó a la carretera, el sol ya había desaparecido entre nubes grises. Nicolás vio una luz parpadeante a lo lejos, una casa antigua, con ventanas iluminadas de manera irregular. Algo en esa luz lo atrajo, un sentimiento de curiosidad mezclado con temor. Decidió acercarse. La puerta de la casa estaba abierta. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad. Los muebles cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas silenciosos. En la mesa del comedor había fotografías antiguas, retratos de familias, niños jugando, todos con los ojos borrados con tinta negra. Nicolás sintió un nudo en el estómago. La carta no mentía. Había algo en este pueblo que nadie quería recordar, algo que había quedado enterrado en el tiempo, escondido bajo la apariencia de normalidad. De repente, un sonido metálico proveniente del sótano lo hizo saltar. La luz de la linterna temblaba en sus manos mientras descendía lentamente las escaleras. Cada peldaño crujía bajo su peso, cada sombra parecía moverse. Al llegar al sótano, vio un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas.
Nicolás lo abrió con cuidado. Dentro había cartas, documentos y un diario viejo. El olor a papel mohoso y a madera podrida llenó sus pulmones. Entre las páginas encontró relatos de desapariciones, castigos crueles, secretos familiares y registros de experimentos médicos y sociales que el pueblo había ocultado durante años. Antes de poder procesar toda la información, escuchó un golpe seco detrás de él. Se giró lentamente. La escalera estaba vacía, pero un frío intenso le recorrió la espalda. El sótano parecía susurrar con voces apagadas, recuerdos de quienes alguna vez habían sido parte de esas historias. Nicolás comprendió que había cruzado un umbral. Lo que había descubierto no era solo historia, era un secreto vivo, que aún rondaba el pueblo y sus habitantes. Y él, por curiosidad o destino, había despertado algo que llevaba décadas esperando ser recordado. La noche cayó rápido, cubriendo el pueblo con una neblina aún más densa que la de la mañana. Nicolás decidió no quedarse en la casa del sótano. El aire allí se sentía pesado, como si cada aliento trajera consigo ecos de antiguos secretos. Guardó los documentos en su mochila y salió al exterior, caminando hacia la plaza central. El pueblo parecía dormir, pero había indicios de vida. Una ventana iluminada, la sombra de alguien moviéndose tras las cortinas, un perro que aullaba a lo lejos. Nicolás sentía que cada paso lo acercaba a una verdad que muchos querían enterrar. En la plaza, un antiguo pozo de agua llamaba su atención. Sus paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, y la madera de la cubierta crujía bajo su peso. Nicolás se inclinó hacia el interior con cuidado, iluminando con su linterna. No vio nada extraño, solo agua estancada y hojas caídas. Sin embargo, una sensación de vigilancia lo hizo dar un paso atrás. Decidió caminar hacia la iglesia, un edificio de piedra con la fachada cubierta de hiedra. La puerta principal estaba cerrada, pero una ventana lateral estaba entreabierta. Al asomarse, vio bancos cubiertos de polvo y un altar antiguo con velas consumidas hasta la mitad. Sobre la pared, talladas en la piedra, había inscripciones apenas visibles que parecían nombres. Víctimas olvidadas, quizás. Mientras exploraba, escuchó un crujido proveniente del campanario. Subió lentamente por la escalera de caracol que llevaba allí. Cada peldaño vibraba bajo su peso, resonando en la estructura silenciosa. Al llegar a la cima, el campanario estaba vacío, pero podía sentir el viento atravesando las aberturas, llevando consigo un susurro casi imperceptible. «No debiste venir». Nicolás retrocedió, decidido a bajar antes de que la curiosidad se convirtiera en peligro. Al descender, encontró una trampilla oculta bajo un tapete viejo. La abrió con cuidado y descubrió un túnel que descendía hacia el subsuelo del pueblo. Era estrecho y húmedo, con paredes de piedra cubiertas de musgo y raíces que se entrelazaban formando figuras casi humanas. Con la linterna en mano, avanzó por el túnel. A cada paso, sentía cómo el aire se volvía más denso, más cargado de humedad y un olor metálico que no podía identificar del todo. Al final del corredor, encontró otra puerta de madera, vieja y astillada. Al empujarla, se abrió a una sala subterránea amplia, con restos de muebles viejos, botellas rotas y fragmentos de papel. Entre los papeles, Nicolás encontró diarios personales de familias que habían desaparecido. Las páginas describían violencia, secretos, miedo constante y un aislamiento impuesto por generaciones. Todo estaba conectado. El bosque, la plaza, la iglesia y las casas abandonadas eran piezas de un puzzle que nunca debió ser armado. Mientras leía, escuchó un golpe fuerte detrás de sí. Se giró, pero no había nada.
Solo la luz de su linterna iluminaba el polvo en suspensión. Sin embargo, una sombra fugaz cruzó su visión, y el sonido de pasos que se alejaban hizo que su corazón latiera con fuerza. Nicolás comprendió que no estaba solo. No podía determinar si eran personas reales, vigilantes del pueblo, o simplemente la manifestación del miedo que había impregnado el lugar durante décadas. Decidió cerrar la puerta del túnel y volver a la calle. Al salir, la noche estaba más cerrada y la neblina lo envolvía como un manto. Caminó hasta la antigua posada donde planeaba quedarse, pero al llegar, notó algo inquietante. La puerta de entrada estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado esperándolo. Dentro, la posada estaba vacía, pero el aire olía a humedad mezclada con polvo antiguo. En la mesa del comedor encontró una carta, idéntica en formato a la primera que recibió, pero con una frase escrita a mano que no estaba en la anterior. No confíes en nadie, ellos vigilan cada movimiento. El miedo comenzó a tomar forma concreta. Nicolás entendió que los secretos del pueblo no estaban enterrados solo en documentos y bosques, sino en la misma conciencia de quienes aún habitaban el lugar. Cada mirada, cada puerta cerrada y cada sombra podían ser parte de un sistema de vigilancia silencioso que llevaba décadas funcionando. Esa noche, Nicolás apenas pudo dormir. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la luz de la luna que entraba por las ventanas lo mantenía alerta. Sabía que al amanecer debía continuar explorando, pero también entendía que cada descubrimiento aumentaba su riesgo. Cuando finalmente cerró los ojos, escuchó nuevamente ese susurro. No debiste venir. No provenía de ningún lugar concreto, sino del aire mismo, del pueblo que parecía respirar en torno a él, y en ese momento comprendió el secreto que había despertado no solo estaba vivo, sino que también estaba vigilando. A la mañana siguiente, la neblina seguía envolviendo el pueblo y un frío húmedo se filtraba por los muros de la posada. Nicolás decidió que no podía quedarse más tiempo sin descubrir la verdad. Empacó sus cosas, incluyendo los documentos que había encontrado en el túnel, y se dirigió hacia el bosque cercano, donde las desapariciones habían comenzado décadas atrás. El sendero estaba lleno de ramas caídas y hojas húmedas que crujían bajo sus botas. Cada tanto escuchaba ruidos leves, ramas rompiéndose a lo lejos, el sonido de algún animal desconocido, o quizá pasos que no podían pertenecer a ninguna criatura normal. La sensación de ser observado no lo abandonaba. Tras caminar un par de kilómetros, llegó a un claro donde la tierra estaba removida y había marcas de lo que parecía una carretilla o un arrastre. Nicolás recordó los relatos de los diarios. Muchos cuerpos habían sido enterrados apresuradamente en el bosque y sus desapariciones nunca investigadas. Cerca del claro encontró una construcción semiderruida, un antiguo cobertizo de madera con paredes carcomidas por la humedad. Nicolás entró con cautela y notó algo extraño. En el suelo, bajo el polvo y la tierra acumulada, había restos de documentos, fragmentos de ropa y utensilios oxidados. Todo indicaba que allí se habían realizado actividades que el pueblo quería ocultar a toda costa. Al inspeccionar más a fondo, encontró una trampilla en el piso, cubierta por tablones viejos. La levantó con esfuerzo y descendió por una escalera improvisada que olía a humedad y a madera podrida. El túnel estaba estrecho y el aire era denso, como si retuviera los olores de décadas de abandono. Al final del túnel, la luz de su linterna iluminó una sala pequeña y cuadrada. El suelo
estaba cubierto de marcas de arrastre y restos de herramientas oxidadas. En una esquina encontró un pequeño baúl de hierro con candado oxidado. Con dificultad lo abrió. Dentro había diarios, fotografías y cartas, todos fechados entre 1960 y 1980, pertenecientes a familias desaparecidas. Cada página era un testimonio de miedo, castigos y secretos oscuros. Nicolás entendió que los documentos que había recogido en la posada y el túnel principal eran solo la punta del iceberg. Aquello que el pueblo había querido olvidar se extendía por todo el bosque y cada rincón de la comunidad. Mientras leía, escuchó pasos sobre el suelo de madera del cobertizo. Se giró. No había nadie visible, pero el sonido se acercaba. Nicolás apagó la linterna y se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron y un silencio absoluto lo rodeó. Sin embargo, el miedo no lo abandonaba. Sabía que no estaba solo. Decidió salir del cobertizo y regresar al pueblo por un camino lateral, más largo pero menos visible. A medida que avanzaba, notó señales extrañas: ramas rotas a media altura, huellas de botas recientes, marcas de objetos arrastrados. Alguien había estado allí recientemente, siguiendo o preparando el terreno para algo. Al llegar a la carretera principal, un coche se detuvo frente a él. Sus faros apagados le dificultaban ver quién estaba dentro, pero Nicolás tuvo la certeza de que no era un accidente. La carta inicial, las notas en la posada y ahora estas señales lo confirmaban. Alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. Sin detenerse, se internó en un callejón oscuro, observando cómo el coche se alejaba lentamente. El corazón le latía con fuerza. Comprendió que cualquier intento de exponer los secretos del pueblo debía hacerse con cuidado. Su curiosidad podía costarle la vida. Esa tarde, Nicolás se refugió en un antiguo almacén al borde del río, cubierto por la vegetación y con el acceso casi imposible de detectar. Allí revisó los documentos y diarios, intentando unir las piezas del misterio. Encontró patrones: desapariciones de familias enteras, cobertizos secretos, túneles bajo los edificios más antiguos del pueblo y siempre la misma advertencia implícita: no debes saberlo. Al caer la noche, Nicolás decidió regresar a la posada para planear su siguiente movimiento, pero al acercarse vio que la puerta estaba nuevamente abierta y dentro brillaba una linterna. Sintió un escalofrío. Alguien había estado dentro mientras él estaba fuera. No había rastro de quién, pero dejó un mensaje en el suelo con tiza roja. Sabemos lo que sabes, no vuelvas a hurgar. El miedo se mezcló con determinación. Nicolás comprendió que la verdad que buscaba era peligrosa, pero al mismo tiempo estaba más cerca que nunca. No podía dar marcha atrás. Había despertado algo que el pueblo había mantenido en silencio durante décadas, y ahora esa fuerza vigilante lo consideraba una amenaza directa. La amenaza en la posada dejó a Nicolás inquieto toda la noche. Cada crujido del edificio, cada sombra proyectada por la luz de la luna, lo mantenía en alerta. Sabía que alguien vigilaba sus movimientos y que el descubrimiento de los documentos y diarios había despertado fuerzas que no podía controlar. A la mañana siguiente, decidió investigar los edificios más antiguos del pueblo, aquellos que parecían abandonados, pero que, según los diarios, eran clave en los secretos del lugar. Caminó lentamente por calles estrechas y empedradas, con la sensación constante de que cada ventana, cada puerta, podía ocultar ojos observándolo. Llegó a una casa de 3 pisos, cubierta de hiedra y moho, que se alzaba en el centro del pueblo. La fachada mostraba grietas profundas y las ventanas
estaban cubiertas por tablas viejas, pero la puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien la hubiera dejado así recientemente. Nicolás empujó con cuidado y entró. El interior estaba cubierto de polvo, telarañas y muebles rotos. Sin embargo, algo llamó su atención. Una escalera que descendía al sótano parecía haber sido utilizada recientemente. El aire que emergía de allí tenía un olor metálico y húmedo, y cada paso hacía que el suelo crujiera bajo su peso. Bajó lentamente, con la linterna encendida. En el sótano encontró varias cajas de madera con papeles, carpetas y fotografías que habían sido desplazadas recientemente. Nicolás comprendió que alguien estaba reorganizando los documentos, quizás intentando borrar rastros o seleccionar qué debía permanecer oculto. Entre los documentos encontró registros de los habitantes del pueblo, nombres, fechas de desapariciones, relatos de castigos y amenazas. Algunos archivos estaban fechados recientemente, lo que indicaba que el ocultamiento de secretos aún estaba activo. De repente, escuchó pasos descendiendo por la escalera. Se escondió detrás de un viejo armario. Dos hombres entraron, cargando más carpetas y hablando en voz baja. «Debemos mover todo esta noche», dijo uno. «La persona que sabe demasiado no puede salir del pueblo». «¿Y si ya habló?», preguntó el otro. «Aún no, pero debemos asegurarnos de que no vuelva a husmear». Nicolás contuvo la respiración mientras los hombres organizaban los documentos y se marchaban. Esperó unos minutos y luego salió de su escondite con la sensación de que cada segundo que pasaba lo acercaba más al peligro. Salió del sótano y decidió que debía encontrar un lugar seguro para revisar los documentos con calma. Se internó por calles secundarias hasta llegar a un antiguo almacén al borde del río, cubierto por vegetación y difícil de detectar. Allí pudo examinar con más detenimiento los diarios y papeles. Se trataba de registros de experimentos psicológicos y sociales con familias del pueblo, todos organizados para ocultar abusos, amenazas y desapariciones forzadas. Mientras revisaba los documentos, Nicolás se dio cuenta de que había un patrón. Las desapariciones y amenazas no eran aleatorias. Cada familia que había sufrido estas injusticias estaba conectada a un linaje específico, y quienes intentaban descubrir la verdad eran observados y perseguidos. Era un sistema de control que había permanecido activo durante décadas. Esa noche, Nicolás se quedó en el almacén leyendo hasta altas horas. El sonido del río mezclado con el viento que movía los árboles afuera creaba un ambiente inquietante. Cada crujido, cada sombra, parecía recordarle que el pueblo todavía tenía ojos y oídos en todas partes. Al amanecer, decidió regresar a la posada. Caminando por las calles desiertas, notó que algo había cambiado. Algunas puertas estaban abiertas, otras cerradas con fuerza, y sobre un muro encontró un mensaje escrito con tiza roja. «No te atrevas a salir de aquí con eso». El mensaje era claro. Nicolás comprendió que la verdad que había desenterrado no solo estaba protegida por documentos y diarios, sino por personas activas que seguían los movimientos de cualquiera que intentara exponer los secretos del pueblo. Aún así, no podía rendirse. Sabía que, aunque su vida corría peligro, si lograba recopilar suficiente evidencia, podría romper el ciclo de silencio que había protegido décadas de crímenes y desapariciones. Mientras caminaba hacia la posada, Nicolás sintió que el aire se volvía más pesado, como si el pueblo mismo estuviera respirando y observando cada uno de sus pasos. La niebla se espesó, cubriendo calles y edificios, y una sensación de opresión
lo acompañó hasta que alcanzó la puerta de la posada, decidido a planear su próximo movimiento. Los días siguientes, Nicolás se mantuvo oculto, moviéndose solo cuando la neblina cubría las calles del pueblo. Sabía que cada movimiento podía ser observado y que cualquier descuido pondría en riesgo su vida. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. Decidió volver al bosque, al lugar donde años atrás habían desaparecido familias enteras. Caminó por senderos cubiertos de hojas húmedas, escuchando constantemente crujidos a su alrededor. El silencio parecía pesado, casi tangible, y la sensación de vigilancia lo acompañaba a cada paso. Llegó a un claro donde encontró restos de estructuras antiguas, cimientos de casas que habían sido demolidas, fogatas apagadas y restos de herramientas oxidadas. Nicolás inspeccionó cada rincón, buscando pistas sobre lo que realmente había sucedido. En un árbol cercano, notó marcas recientes en la corteza, como si alguien hubiera escrito símbolos o advertencias con una navaja. Mientras examinaba el lugar, encontró un sendero oculto entre la maleza que conducía a un pozo cubierto con madera podrida. Al asomarse, vio que el fondo estaba lleno de agua estancada y restos de madera. Sin embargo, algo llamó su atención: un brillo metálico entre el barro. Nicolás descendió con cuidado y sacó un pequeño cofre oxidado. Dentro había documentos y cartas fechadas en los últimos años, lo que indicaba que alguien continuaba registrando actividades clandestinas relacionadas con las desapariciones y amenazas del pasado. Con los documentos en la mochila, Nicolás decidió que debía regresar al pueblo antes del anochecer. Mientras caminaba, notó huellas recientes de botas y un susurro casi imperceptible parecía acompañarlo. No debiste volver. Al llegar al pueblo, las calles estaban vacías, pero una luz parpadeante se movía entre los edificios más antiguos. Nicolás comprendió que alguien lo seguía y que el riesgo era aún mayor de lo que había imaginado. Se escondió detrás de un muro y observó cómo dos hombres se desplazaban silenciosamente, revisando ventanas y puertas, como si buscaran algo o a alguien. Nicolás entendió que no podía confiar en nadie del pueblo. Cada habitante podía ser parte de un sistema de vigilancia, y la historia que estaba intentando descubrir estaba protegida activamente. Sin embargo, los documentos que llevaba eran suficientes para revelar la verdad si lograba salir con vida. Esa noche, se refugió en el almacén junto al río. Allí organizó los documentos, fotografió los más importantes y comenzó a redactar notas que podrían servir como evidencia. Cada página contaba historias de miedo, desapariciones y secretos mantenidos durante décadas. Nicolás comprendió que lo que había encontrado no era solo historia. Era una red viva de control, amenazas y silencio que se extendía hasta el presente. Mientras revisaba los documentos, escuchó un golpe seco en la puerta del almacén. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, un sobre había sido dejado sobre la mesa. Al abrirlo, encontró un mensaje escrito con tinta roja. Sabemos que tienes eso. No podrás escapar con la verdad. El miedo lo invadió, pero también la determinación. Nicolás comprendió que el pueblo no solo protegía su historia, sino que estaba dispuesto a usar cualquier medio para mantenerla oculta. Decidió que no podía quedarse más tiempo. Si quería revelar la verdad, debía salir del pueblo y llevar los documentos a un lugar seguro, aunque eso significara enfrentarse a quienes lo vigilaban desde las sombras. Al amanecer, preparó su salida. La neblina cubría las calles,
ofreciendo un escudo temporal. Con la mochila cargada de documentos y la certeza de que cada paso lo acercaba a un destino incierto, Nicolás se encaminó hacia la carretera que lo conduciría fuera del pueblo. El silencio lo rodeaba, pero ya no era opresivo. Era la compañía de la historia que había desenterrado, lista para ser contada al mundo. Nicolás avanzó por la carretera cubierta de neblina con la mochila cargada de documentos y diarios. Cada paso lo acercaba a la salida del pueblo, pero también sentía que el aire mismo estaba impregnado de vigilancia. No podía ver a sus perseguidores, pero sabía que estaban allí, observando, esperando el momento adecuado. Al llegar a un cruce, notó un viejo puente de hierro que cruzaba el río. La estructura estaba oxidada y chirriaba con el viento, pero era el único camino hacia la carretera principal. Mientras cruzaba, escuchó un ruido detrás de él, ramas rompiéndose, pasos firmes sobre la tierra húmeda. Se giró, pero la niebla lo cubría todo. Solo percibió sombras que se movían entre los árboles. Al otro lado del puente encontró un sendero que ascendía hacia la carretera principal. Nicolás comenzó a correr, consciente de que cualquier retraso podría significar que nunca saldría del pueblo con los documentos. La adrenalina lo mantenía alerta. Cada crujido de las hojas, cada silbido del viento parecía amplificado por el miedo. Cuando finalmente llegó a la carretera asfaltada, vio las luces de un coche acercándose. Por un momento pensó que eran sus perseguidores, pero al acercarse reconoció un vehículo antiguo estacionado junto a la carretera, con el motor apagado y faros cubiertos de niebla. Nicolás decidió no arriesgarse y se ocultó en la vegetación cercana, esperando que pasara. Mientras aguardaba, recordó todos los descubrimientos que había hecho: los túneles secretos, los diarios de familias desaparecidas, los mensajes de advertencia, las sombras que vigilaban. Cada pieza del rompecabezas confirmaba una realidad aterradora. El pueblo no solo escondía secretos, sino que mantenía un sistema activo de control y miedo. Finalmente, el coche se alejó y Nicolás pudo continuar. Corrió hasta encontrar un autobús que iba hacia la ciudad más cercana. Subió al vehículo y se sentó en el último asiento, con la mochila pegada al cuerpo. Mientras el autobús se alejaba, miró por la ventana y vio cómo la neblina cubría lentamente el pueblo, haciéndolo desaparecer de su vista. Durante el viaje, Nicolás revisó los documentos una última vez, asegurándose de que estuvieran completos. Sabía que la evidencia que llevaba podía cambiar la percepción de muchas personas sobre aquel lugar y exponer décadas de abusos y secretos. También comprendió que no sería fácil. Los guardianes de la verdad oculta no se detendrían fácilmente. Al llegar a la ciudad, Nicolás se sintió por primera vez seguro desde que había entrado al pueblo. Encontró un lugar apartado donde organizar toda la información y redactar un informe detallado que pudiera presentarse a las autoridades y medios de comunicación. Cada página que leía, cada historia que reconstruía, era un recordatorio de las vidas que habían sido silenciadas y del precio del secreto. Aunque el miedo no lo abandonaba por completo, la determinación de revelar la verdad superaba la ansiedad. Nicolás comprendió que, al romper el silencio del pueblo, estaba dando voz a los que habían desaparecido y enfrentando a quienes habían mantenido décadas de terror en la sombra. Cuando finalmente terminó de organizar los documentos, respiró hondo y miró por la ventana. La ciudad estaba despierta, ajena a los horrores que se escondían en aquel pequeño pueblo cubierto de neblina. Nicolás
Sabía que lo que llevaba consigo era peligroso, pero también era justicia. Y mientras la luz del amanecer comenzaba a iluminar la carretera, comprendió que la historia que había desenterrado nunca más podría ser ignorada.